Señor, queremos agradecerte nuevamente por esta oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra. No sabemos a cuántos estamos llegando, pero en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Tomamos las necesidades que hay, las peticiones que tenemos, las levantamos y las pondremos delante de ti, Señor, que eres el único que puede resolver estas situaciones. Y mientras viene la respuesta para cada uno de nosotros, Señor, por favor, sosténnos con ese espíritu de poder. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por todas tus bondades, especialmente por habernos enseñado el camino de la vida, Señor. Gracias por tu evangelio, porque este evangelio ha traído grandes goces a nuestra vida y mientras vivamos, seguiremos hablando de tus bondades y de lo maravilloso de este evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos una vez más, Señor, a través de la palabra que has dejado escrita. Abre nuestro entendimiento. Danos, Señor, la facilidad de poder transmitir un mensaje con alegría, Señor, para todo aquel que está necesitado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero hablar en esta oportunidad en una de las cartas que el apóstol Pablo escribió para la iglesia del Señor Jesucristo, y eso está en Filipenses capítulo número 3, en donde Pablo habla precisamente sobre es una carta que podríamos decir que nos hace reflexionar, una carta que nos estimula, una carta marav maravillosa. Y entonces, en el capítulo 3 dice la palabra del Señor: pase lo que pase. Qué interesante es esto, pase lo que pase, porque quiero contarle algo, que en la vida cristiana van a ocurrir muchas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos en el cielo, estamos en el mundo. Pero agregamos lo que dice la palabra: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero van a ocurrir muchas cosas, al igual que vamos a ver en este mundo el poder maravilloso de Dios para sostenernos, para darnos salud, y muchas cosas de las cuales nosotros ahora podemos testificar de este poder maravilloso del Señor. Por eso dice la palabra: pase lo que pase, amados hermanos, gócense, regocíjense en el Señor. Es una medida doble de gozo. Y nunca me voy a cansar de repetirles esto, porque es bueno que se lo siga repitiendo. Y entonces, ¿qué es lo que está repitiendo el apóstol Pablo acá? Está haciendo una advertencia de lo que vamos a encontrar en el camino, porque quiero contarle, eh, cuando venimos al Evangelio, es algo precioso, es algo maravilloso, es una vida nueva, pero vamos a encontrar en medio del Evangelio luchas, vamos a encontrar batallas, vamos a ver que los hombres no son lo que nosotros pensábamos y que muchas veces al que miramos más espiritual solo es una caricatura, porque solamente por fuera. Entonces Pablo, tratando de instruir a todos aquellos creyentes nuevos de Filipos, les escribe y entonces les dice: cuidado con esos perversos hombres, mire, que son como perros rabiosos, así los quiero llamar yo, dice, que dicen que hay que circuncidarse para obtener salvación. Muchos la salvación la concretan a un medio de ganancia, a ayunos, a vigilias, a diezmos, a ofrendas y un montón de cosas que están alejadas de la verdad, porque en el único que usted encuentra salvación se llama Jesucristo. Entonces estos hombres que eran judaizantes, que se metieron dentro de la formación de la iglesia de Cristo, una iglesia nueva, como que cuando usted empieza en el Evangelio y usted mira a los hermanos que ya tienen más
tiempo de estar, que los considera más experimentados, y usted le pregunta a uno cómo hago yo para orar, alguno le va a decir levántese de madrugada, hágalo en la noche, hágalo de esta manera, hágalo de lo otro, váyase a un cerro, váyase a un bosque. Son sus experiencias. Yo no quiero botarlas porque son experiencias. La vida del Espíritu es una experiencia personal. Usted no puede agarrar la ropa de otro y ponérsela. Es una experiencia personal con cada uno. Entonces viene Pablo y dice, cuidado con esos hombres, porque son perversos. Estos hombres son como perros que tienen rabia. Yo así los llamo, dice, porque algunos dicen que hay que circuncidarse para obtener la salvación. Mire, uno se vuelve hijo de Dios, dicen ellos, cortándose el cuerpo. Uno no se vuelve hijo de Dios cortándose el cuerpo, sino adorando al Señor en espíritu, que es la única circuncisión verdadera. Los cristianos nos gloriamos en lo que Jesucristo hizo y sigue haciendo por nosotros, y comprendemos que nos es imposible salvarnos por esfuerzo propio. Entonces, una de las características del cristiano genuino es que él no se atribuye gloria. Yo hice aquí, yo hice allá, esto, el yo, no, sino que el cristiano verdadero usted lo va a reconocer porque siempre la honra y la gloria se la va a dar a nuestro Señor Jesucristo. No nos salva un logotipo, no nos salva cortarnos el cuerpo, no nos salva hacer grandes esfuerzos, no nos salva el dinero, el que nos salva se llama Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo está tratando de encauzar, de enseñarles la doctrina, el camino a los filipenses. Entonces dice que los cristianos, repito, nos gloriamos en lo que Jesucristo hizo por nosotros, no en lo que nosotros estamos haciendo en el Evangelio, sino que todo lo que nosotros hacemos en el Evangelio, si es que hacemos algo, lo hacemos para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque se ha torcido todo esto y muchos quieren darle, y el hombre esperamos que nos den la honra, que nos den la gloria. No, todo esto dice la palabra que le pertenece a Jesucristo, porque es imposible, no hay ninguna posibilidad de salvarnos por esfuerzo propio. Y nadie, dice él, podría tener más esperanza de salvarse por esfuerzo propio que yo. ¿Por qué razón? Porque si alguien hubiera podido salvar por lo que es o salvarse por lo que es, yo habría sido la primera persona. Porque a mí, él está hablando de los conceptos de la ley y que lo hicieron pasar. Usted, perdone, no se va a salvar por haber sido bautizado desde chiquito, por haber hecho la primera comunión, por saber el catecismo. No, el único que puede salvar se llama Jesucristo. Pero este hombre estaba, a él le habían enseñado de esta manera acerca de la ley, y entonces él habla, dice entonces, si alguien hubiera podido salvar por lo que es, yo habría sido el primero, porque me circuncidaron, dice, a los 8 días. Y a Jesús lo circuncidaron a los 8 días, al Señor Jesús. Lo llevaron sus padres con el sacerdote y los sacerdotes le cortaron el prepucio, que es la circuncisión. Entonces, todo esto, como lo hizo Jesús, dijo, entonces todos lo debíamos de hacer. Eso era lo que hablaba prácticamente estos señores de la ley, porque me circuncidaron a los 8 días de nacido. Y yo nací en un hogar de pura sangre judía, y mi familia pertenece a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue una tribu que no era muy grande,
pero fue una tribu fiel. Porque esta tribu, las demás tribus, fue una tribu que siempre se opuso a la idolatría. Y entonces prácticamente, por eso hay regiones, por ejemplo aquí en Guatemala hay regiones que dicen, bueno, mencionan queso de tal lado, pan de tal otro lado, tamales de tal lado, frijoles, y cada uno se van a vanagloriar de algo. Entonces, la tribu de Benjamín, digamos, su gloria era que no se postraron delante de los ídolos, ni cayeron en esa idolatría como cayeron las demás tribus. Pero esto les servía a ellos como para, digamos, manifestarse ellos, ¿verdad? Que no sucumbieron. Por eso dice, mi familia pertenece a la tribu de Benjamín. Si alguien verdaderamente, decía Pablo, es judío, soy yo. Y alguien con más pureza que yo, no existe. Mire, además, soy fariseo. Cuando está hablando de que soy fariseo, estaba hablando o quiere decir que pertenecía a una secta que era la secta más exigente y estricta en obediencia a cada una de las leyes y tradiciones judaicas. Mire. Y dice, entonces él pertenecía, se ufanaba porque él, por ejemplo, era un hombre que guardaba. Mire, hay gente que ayuna, hay gente, y quiero decirle que no estoy hablando de que el ayuno sea malo, no estoy diciendo, es muy bueno ayunar, porque el ayuno va dirigido a querer nosotros agradar más al Señor y mortificar un poquito la carne en cuanto a las cosas espirituales para agradar al Señor, ¿verdad? No es una, no es una competencia, si ese es el verdadero propósito para honrar al Señor. Entonces Pablo está hablando acá en cuanto a las cosas estrictas de la ley y que era muy sincero y que en base a esa sinceridad perseguía encarnizadamente a la iglesia y trataba de obedecer estrictamente las leyes judías. Entonces él se sentía muy bien, él se sentía que era un santo, él se sentía que estaba cumpliendo estrictamente con todo la ley. Pero esas cosas que antes creía de tanto valor, seguro ahí estaba su diploma, ¿verdad? Que era el más grande diezmador que había, que era el que observante guardaba el sábado con sus títulos y sus diplomas pegados ahí en la pared. Entonces era tan sincero que perseguía, dice, encarnizadamente a la iglesia y trataba de obedecer estrictamente a las leyes judías. Pero esas cosas, dice, que antes creía yo de tanto valor, las considero ahora sin valor, pues Cristo es ahora mi única confianza y mi única esperanza. Porque nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestros títulos, en nuestra capacidad. Pero gracias a Dios por el que no tiene mucho o el que no tiene nada, porque ese no tiene en qué confiar más que confiar en el Señor. Y por eso es que cuesta tanto el Evangelio, porque la sociedad nos ha enseñado que nosotros podemos y que podemos salir adelante. Y el Evangelio es diferente. El Evangelio nos enseña a confiar en el Señor y llegamos a los pies de Cristo. ¿Cómo? Porque no podemos. Entonces es diferente a lo que a lo que nos marca precisamente el sistema, a lo que marcaba precisamente la ley y digamos del Evangelio viene y a ninguno le gusta este tipo de Evangelio donde realmente el Señor es el que ocupa el primer lugar y nosotros tenemos que reconocer
que no podemos y rendirnos a Cristo. Cristo nos venció. ¿Quién le gusta perder una pelea? ¿Quién le gusta perder una batalla? ¿Quién le gusta reconocer que no puede en medio de este sistema? Cuando uno dice, te dan un celular y no lo puedes usar, ¿qué hacen los demás? ¿Te aplauden? Se burlan. Pues el evangelio es para el que no puede. Y quiero decirle que usted y yo estamos en Cristo porque un día reconocimos que no podíamos. No podíamos con nuestra vida. Tu intelecto, tu inteligencia, tu sabiduría, la sabiduría humana que aprendiste no te sirvió de mucho. Y por eso Pablo está hablando de esta manera, ¿verdad? Y entonces, porque esas cosas que antes creía de tanto valor, hoy las considero sin valor, pues Cristo es ahora mi única confianza y mi única esperanza. Es más, ahora yo tengo que opinar, dice el apóstol Pablo, que nada tiene valor, pero ¿comparado con qué? Con la inapreciable ganancia de conocer a Cristo Jesús como Señor. Por ganar a Cristo, por servir a Cristo, lo he dejado todo a un lado, y todo lo que he dejado a un lado y lo he perdido no me hace mella, porque todo lo que antes era importante para mí, dice, lo considero como basura, porque a la par de lo que he conocido, mire, si usted agarra una piedra y cree que es oro, usted la va a guardar hasta que usted conoce el oro. Entonces, ¿para qué le sirve esa piedra que lo tuvo engañado? La bota, basura, porque conoció el oro. Ese es uno de los ejemplos que pues, en este momento me viene a mi mente. Entonces Pablo, todo lo que era ganancias de vasos, toallas, cuando conoció a Cristo y dijo, yo estoy guardando esto y estoy adorando esto, y conoció realmente al Señor, entonces todo lo que era de inapreciable ganancia para mí, dice acá, mire, lo he dejado a un lado y lo considero como basura. ¿Por qué? Porque he conocido a Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Cuando Pablo, él defendía una religión, él defendía muchas cosas que la ley le había dicho, pero cuando conoció a Cristo Jesús, porque lo conoció, recordemos que a él se le reveló Cristo Jesús en el camino, y cuando conoció a Cristo, dice que todo lo que para él tenía valor inapreciable, lo vio como basura, porque conoció a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y entonces dice, lo considero como basura. Mi anhelo es sentirme unido a Él, pero no por ser bueno ni por obedecer la ley de Dios, sino por confiar, esto es importante, en la salvación que Él ofrece. Únicamente así, por fe, Dios nos acepta. He renunciado a todo lo demás porque estoy convencido de que es la única manera de conocer de veras a Cristo, de sentir el gran poder que lo resucitó y de poder palpar el significado de sufrir y morir con Él. Así, cueste lo que cueste, seré uno de los que alcanzan la radiante novedad de vida de la resurrección. Vino a Él y Él, el Cristo Jesús, lo catapultó a una vida nueva. Ahora él miraba con una perspectiva diferente. Todo lo que para él era ganancia, dijo, realmente ahora lo considero como basura, pues he llegado a conocer a Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y entonces, porque nosotros aquilatamos muchas cosas, y así somos. Al Evangelio nosotros le damos poca importancia, porque lo tomamos como una religión. Y esto, mire, es una
novedad de vida. Es como cuando una persona está tomando una medicina y esa medicina le trae energía y entonces se siente diferente. Esa persona va a recomendar precisamente esa medicina. Pues yo quiero decirle que eso es lo que el apóstol Pablo estaba experimentando y lo que también yo he experimentado, la novedad de una vida nueva. Con esto yo no le estoy diciendo que usted no va a tener ningún problema, pero antes, ¿qué hacíamos con los problemas? Nos deprimían los problemas, otros se iban a consumir droga, otros a alcoholizarse y muchas maneras. Por eso el apóstol Pablo pudo realmente imprimir algo aquí mismo en Filipenses 4:13, donde él dice, he aprendido el secreto de estar saciado. Esta es una Biblia parafraseada y vamos a ver cómo dice en esta Biblia. Se lo leo entonces, dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, con el estómago lleno o vacío, en abundancia o en necesidad, con la ayuda de Cristo que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Nuestras Biblias, versión 60, dicen, porque he aprendido el secreto de estar saciado, de estar lleno, de estar contento. ¿Y cuál es el secreto, Pablo? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo escribió esta carta, pues no estaba como usted y yo estamos ahora, estaba prisionero. Por eso tiene valor cada una de las palabras que leemos nosotros en esta epístola, porque Pablo está hablando precisamente de que él encontró el secreto. Estamos hablando de la gloria, que él se gloriaba en su inteligencia, él se gloriaba en que era una persona religiosa y que guardaba la religión al pie de la letra. Lo habían circuncidado a los 8 días de nacido, como establecía la ley. Pertenecía a la tribu de Benjamín, era en cuanto a la ley encontrado, dice él, irreprensible, pues, ¿verdad? Pero cuando Dios le pasó el escáner, lo encontró pecador. Y Pablo se dio cuenta que el único que quita los pecados se llama Cristo y por tanto se entregó a él. Ahora este hombre está extasiado, como cuando usted come una comida, o como cuando usted va y mira algún paisaje que le llena su corazón. Usted le habla a la gente que fue a un lugar maravilloso y lo explica, que comió una comida, que se sintió, pues de eso estaba hablando Pablo, de esa experiencia maravillosa que él tuvo con Cristo, que él tenía religión, que él era observante de esa religión al pie de la letra y se creía inmaculado, pero cuando conoció a Cristo, todo lo que para él era ganancia, dijo, ¿en qué he estado pensando? Y entonces se deshizo de todas esas cosas para alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso, un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo nos aparta de muchas cosas, pero ese apartamiento no tiene que ser un apartamiento obligado, sino un apartamiento voluntario, porque ya conociste realmente al Señor que llena toda tu vida. Entonces, por eso es que hoy, pues, los evangélicos de hoy, ¿verdad? Se manejan de una forma diferente, ¿va? Digamos, porque no han tenido esta experiencia que te cambia, esta experiencia que te hace buscar al Señor con todo tu corazón, en donde el Señor ocupa el primer lugar. Él tenía amigos importantes, él gozaba realmente de una área religiosa
mas sin embargo tuvo que dejar todo eso para poder seguir a Cristo. Todo lo que para mí, dijo, significaba ganancia. Puede ser diversión, puede ser esto, ganancia y otras cosas. Lo dejó. Hoy no queremos dejar nosotros absolutamente nada, porque no hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, porque ese encuentro personal nos cambia. Pídele al Señor tener esa experiencia en tu vida. Si tú eres cristiano y no has tenido esta experiencia personal, porque si no van a haber cosas más importantes que se interponen entre tu caminar con Cristo Jesús, en tu relación con Cristo, porque no has tenido ese encuentro personal con el Señor, ese encuentro personal que te cambia, ese encuentro personal que te llena de alegría, más que sacarte la lotería. Así que rogamos al Señor que tú puedas tener ese encuentro con el Señor que cambia como cambió la vida de este hombre llamado Pablo. Gracias, que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén y amén.